Hermanos, ¿cuál fue la cátedra de Pedro? La cátedra sabemos que es el lugar donde se sienta el docente, el que enseña. Él, Pedro, elegido por Cristo como roca sobre la cual edificar la iglesia, comenzó su ministerio en Jerusalén después de la ascensión del Señor y de Pentecostés. La primera sede de la iglesia fue el cenáculo, y es probable que en aquella sala, donde también María, la madre de Jesús, rezó junto a los discípulos, se reservara un puesto especial para Simón Pedro. Sucesivamente, la sede de Pedro fue Antioquía, ciudad situada en el río Oronte, en Siria, hoy Turquía. En aquellos tiempos, la tercera ciudad del Imperio Romano, después de Roma y de Alejandría de Egipto. De aquella ciudad, evangelizada por Bernabé y Pablo, en la que por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Pedro fue el primer obispo. De hecho, el martiriologio romano, antes de la reforma del calendario, preveía también una celebración específica de la cátedra de Pedro en Antioquía. Desde allí, la providencia llevó a Pedro a Roma. Por tanto, nos encontramos con el camino que va de Jerusalén, iglesia naciente, a Antioquía, primer centro de la iglesia, que agrupaba a paganos y todavía unida también a la iglesia proveniente de los judíos. Después Pedro se dirigió a Roma, centro del imperio, símbolo del orbis, del mundo, la urbs que expresa el orbis, que es la tierra, donde concluyó con el martirio su carrera al servicio del Evangelio. Por este motivo, la sede de Roma, que había recibido el mayor honor, recibió también la tarea confiada por Cristo a Pedro de estar al servicio de todas las iglesias particulares para la edificación y la unidad del pueblo de Dios, de los bautizados que somos nosotros. La sede de Roma, después de estas migraciones de San Pedro, fue reconocida como la del sucesor de Pedro, y la cátedra, el lugar de la enseñanza de su obispo, representó la del apóstol encargado por Cristo de apacentar a todo su rebaño. Lo atestiguan los más antiguos padres de la Iglesia, como por ejemplo San Ireneo, obispo de Lyon, pero que era originario de Asia Menor, quien en su tratado contra las herejías describe a la Iglesia de Roma como la más grande y más antigua conocida por todos, fundada y constituida en Roma por los dos gloriosos apóstoles Pedro y Pablo, y añade: con esta Iglesia, por su eximia superioridad, debe estar en acuerdo la Iglesia universal, es decir, los fieles que están por doquier. Poco después, Tertuliano, por su parte, afirmaba: esta Iglesia de Roma es bienaventurada. Los apóstoles le derramaron con su sangre toda la doctrina. La cátedra del obispo de Roma representa, por tanto, no solo su servicio a la comunidad romana, sino también su misión de guía de todo el pueblo de Dios. Por eso, en el día de hoy, queremos recordar especialmente ese servicio en el Papa Francisco y rezar por él, sus necesidades e intenciones, y que el Señor lo guíe en su ministerio. Celebrar la cátedra de Pedro, como hoy lo estamos haciendo, significa, por tanto, atribuir a éste un fuerte significado espiritual y reconocer en ella un signo privilegiado del amor de Dios, pastor bueno y eterno, que quiere reunir a toda su iglesia y guiarla por el camino de la salvación. Entre los numerosos testimonios de los padres, quisiera ofrecer el de San Jerónimo, tomado de una carta suya escrita al obispo de Roma, particularmente interesante porque menciona explícitamente la cátedra de Pedro, presentándola como puerto seguro de verdad y de paz. Así escribe Jerónimo: he decidido
consultar a la cátedra de Pedro, donde se encuentra esa fe que la boca de un apóstol ha ensalzado. Vengo ahora a pedir alimento para mi alma, allí donde recibí el vestido de Cristo. No sigo otro primado sino el de Cristo. Por eso me pongo en comunión con tu beatitud, es decir, con la cátedra de Pedro. Sé que sobre esta piedra está edificada la iglesia, decía Jerónimo en la carta primera. La cátedra de Pedro. ¿Cuál es la cátedra de Pedro? La fe de Pedro en Jesús. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Eso es el centro de la fe. Todo lo que no lleve o contenga o nos muestre el camino de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que nos salva, no es el camino de la iglesia. Cristo es el centro, el unum necessarium, el reino. Esa es la fe de la iglesia. Por eso el Concilio Vaticano II va a decir que a la luz del Verbo encarnado se esclarece el misterio del hombre. Y va a decir que todo tiene sentido a la luz del Verbo encarnado. Cristo es esa roca donde está sentada la iglesia, y tenemos ese guardián de la fe que también es una persona como nosotros y que puede ser frágil como Pedro. La fe frágil de Pedro es la fe de toda la iglesia porque está apoyada en Jesucristo el Salvador. Y quisiera hacer un subrayado sobre la primera lectura, la primera carta del apóstol Pedro, la primera carta del primer Papa. Tomando el lugar de ejemplo entre los presbíteros ancianos, Pedro los instruye sobre su ministerio como pastores. Él emplea 3 contrastes y una promesa para decirles primero que deben tener el espíritu correcto, como todos los bautizados, porque también los bautizados somos sacerdotes. Debe tener el espíritu correcto de trabajar, no por necesidad, sino de buena voluntad. Tener buena voluntad. ¿Cómo andamos con nuestra voluntad en la Cuaresma? Segundo, que deben tener el motivo correcto, no por ganancia personal, sino por entusiasmo por la evangelización. En nuestra Cuaresma, las obras que emprendemos, ¿las hacemos por nosotros o las hacemos por Dios? Entonces, ante el resultado, ¿cómo estamos? Porque la obra es de Dios, no es nuestra. ¿Cómo va el entusiasmo, aunque aparentemente en lo humano las cosas fracasan? Tercero, que deben tener el método correcto, no por autoritarismo, sino por ejemplo. Como Pedro, no dice, yo que estoy puesto en el primer lugar, dice, yo Pedro, anciano, a los ancianos como ellos los exhorto con el ejemplo. Podríamos agregar un cuarto, que sirvan al Señor, quien les recompensará, como promesa. Ancianos es la palabra que identifica el oficio. Apacentar y cuidar indican las funciones del oficio, como pastor y obispo respectivamente. Yo anciano, presbítero, también con ellos. Pedro no les manda como apóstol, sino habla simpáticamente, es decir, simpatía, con el mismo sentimiento que el otro, como uno que tiene responsabilidad similar. Así él sigue su propia instrucción en cuanto a guiar como ejemplo en vez de mandar. Participante de la gloria. La gloria es la gloria que será revelada en la venida de Cristo, pero es posible que él se refiera a su privilegio de haber visto previamente esa gloria en el monte de la transfiguración. Apacienten, dice Pedro, les da a otros la misma responsabilidad que les fue dada por Cristo. Esta palabra incluye todo el cuidado del pastor para la grey, la protección, la provisión, la instrucción, el cuidado en general que nos toca también como bautizados en todos los lugares de la iglesia que ocupamos, en la vida del sacerdocio, en la vida de una comunidad religiosa, en la vida de una parroquia apostólica que quiere ser misionera para la gloria de Jesús.
y imitar. En este tiempo de Cuaresma imitemos a Pedro, imitemos a Pablo, que dice, en definitiva, creo que era la lectura del domingo, si mal no recuerdo, sean imitadores míos en cuanto yo soy imitador de Cristo Jesús. Tenemos que, esa es nuestra misión y esa es la mejor manera de enseñar. Dice Santo Tomás de Aquino que el lungo es iter per precepta, es largo el camino por los preceptos, por la enseñanza teórica, sed breve per exempla, pero es breve el camino por los ejemplos. Pidamos al Señor la fuerza de ser también nosotros testigos de la enseñanza de Jesús en nuestra propia vida y en la vida de los demás. Contamos con la intercesión de María, como decíamos al principio, que estaba en la comunidad de los apóstoles, en el cenáculo, que sigue con nosotros en la iglesia y que nos ayuda también a dar testimonio creíble del amor de su Hijo.